Amigos y amigas, buenos días. Estamos en el día viernes para las entrevistas en el periódico digital Expectativa. Esta mañana nos acompaña el doctor Juan Manuel Fuertes, fue diputado, también presidente de la Democracia Popular, viceministro de temas de gobernabilidad en el gobierno de Guillermo Lasso. Pero claro, antes de entrar a la entrevista, un poco para eh, romper el hielo, como se dice, estamos hablando con un expiodorista, ¿no? Jaime, le saludo Buenos cordialmente a días. usted, a la audiencia. Por supuesto, ¿no? Yo diría no solo un exteodorista, sino un ibarreño Ya. consentido de la ibarreñidad. ¿En qué año se graduó usted? En el 81. 81. ¿Recuerda el profesor en ese tiempo? Por supuesto, varios, Ya. ¿no? Vea, el licenciado Rosero, el doctor Ortiz, el licenciado Toapanta, el licenciado Iaselga, el doctor Vinuesa, Ujú. el doctor Checa, en fin, la memoria todavía Y se mantiene compañeros, fresca. compañeros del colegio Eh, que se han conocido también. es lo que iba a decir, ¿no? Quizá en el orden público no han No han figurado, tenido ¿no? Ya. mayor relevancia, pero son compañeros Se han entrañables, reunido ¿no? tal vez Sí, sí, bodas sí. Hemos, de oro, de plata, no sé. hemos provocado antes de la pandemia una reunión interesante, luego este tema del COVID nos complicó. Sin embargo, en la medida de lo posible, tratamos, no con la totalidad, pero con los que está al alcance, de sentarnos a tomar un café y Claro. platicar, recordando aquellos tiempos y los actuales también. Usted es de la Esperanza. No, yo O, soy, yo soy de Ibarra, pero tengo también mis vínculos con Zuleta, ¿no? Allí Zuleta, mis ya. padres tienen una casa de campo que la restauramos, que se convirtió en un lugar chévere. Muy bien. Estamos desde Vinilo Lounge, este local céntrico en la Casa de la Ibarreñidad, casa de mucha tradición histórica. Vinilo Lounge tiene para ustedes preparados deliciosos cafés y también platos a la carta, para su buen gusto, por supuesto, y es un sitio muy cómodo, muy tranquilo, ¿Ah? ya, Sí, el doctor Enrique Ayala, la familia Ayala Mora, siempre tuvo un protagonismo en la política, por lo tanto, en aquellos claro, tiempos de dirigencia que ejercía, era inevitable dialogar, incluso llegar a algunos acuerdos políticos. Luego, cuando desempeñé funciones en el municipio, también acá, sobre todo en el auditorio, así se es, sí, desarrollaban algunos eventos y era común que tengamos que acudir por acá. claro. Y claro, en este sitio contaba el doctor Enrique Ayala y hay una cama donde pernoctó el doctor Velasco José María Ibarra, Velasco Ibarra, sí, sí, ¿no? sí, así es. Es decir, hay muchos fantasmas también. Sí, por supuesto, pero También, creo que tenía algunos huéspedes de honor la familia Ayala Mora, entiendo, por su cercanía, ¿no? condición social, política, por la ubicación de la casa, me imagino también las condiciones de hospedaje que ofrecía en ese tiempo la ciudad y seguramente también por la cercanía con los personajes que de vez en cuando Claro. visitaban la ciudad, ¿no? Volviendo al tema del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, eh, usted estuvo cuando había el centenario del colegio y se pudo publicar un artículo donde me mencionaba alguna vez Juan Manuel que no se olvidaba aquella frase que volveré cuando Los los... pinos estén abuelos. un tema medio La, la, poético, la ¿no? revista del cuasi centenario, no Claro, llegamos realmente nosotros, a mí me faltó también pocos años para coincidir con la fecha centenaria, pero el licenciado Barahona, rector en ese que no está tiempo, con nosotros ya, se Carlos Hernán preocupó, Barahona. lamentablemente, se preocupó de preparar Un buen libro, un ¿no? libro, Un que no era tomo una casi, revista, claro. claro, relacionada con todo el proceso histórico del Teodoro Gómez. Y recuerdo que usted ya con esa vocación Inicial, ¿no? Inicial. periodístico-literaria escribió un ensayo Un artículo, confesando ¿no? incluso algunas de sus vivencias personales, de sus angustias amorosas, Ujú. de sus problemas académicos incluso, y cerraba el artículo con esa frase, ¿no? Volveré cuando los pinos estén abuelos, porque en esa época sembraron pinos en el lindero frontal del colegio. Claro, Obedecía seguramente a ese hecho que usted se planteaba en la perspectiva del sueño, esto de que los pinos crecerán
y seguramente yo volveré al Y hemos vuelto, al claro. local físico del Teodoro Claro. Gómez, ¿no? Pero claro, los pinos desaparecieron, ¿no? Los cambiaron Así es. y ahora no hay nada de ¿Usted eso. estudió en el colegio Sí, antiguo? en el antiguo, pero mire, yo tengo mis recuerdos porque en mi infancia vivía aquí en San Agustín. Ya. Entonces yo frecuentaba las instalaciones del Teodoro Gómez. Recuerdo que incluso por la amistad allí que existía con los conserjes, me permitían circular con el triciclo por los pasillos del edificio. Obviamente en época de vacación, sobre todo, nosotros recorríamos mucho, ayudábamos a dar cuerda al reloj del Torreón. Que no sé, está paralizado. Para mí fue muy familiar el edificio antiguo, me evoca algunos mucho. años. Luego fue al nuevo local. Claro, pero no, yo nunca llegué a estudiar en el edificio antiguo. Ya se había trasladado todo yo sí estuve, al edificio del sur. Hablar en primera persona. Yo soy un poco mayor que Claro, usted. claro. Pero en mi infancia, sobre todo, recuerdo que yo era un asiduo visitante de las instalaciones del antiguo viejo. Sí, ¿ya? Teníamos como vecinos, digamos, una buena relación con los conserjes y eso facilitaba mucho, ¿no? Yo recuerdo que les veía a los profesores con una pinta de sabios. O sea, siempre me parecieron muy elegantes, gente, ¿no? Claro, que además de la pulcritud, de la elegancia, reflejaban inteligencia, conocimiento. Y por supuesto, esto me conducía a mí a tener el anhelo de llegar prontamente también a portar el mismo uniforme del resto. Qué bueno. Gratos recuerdos, sin duda, del Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Bien, vamos al tema político, Juan Manuel. Ningún gobierno de los últimos 20 años se atrevió a eliminar el subsidio al diésel. ¿Cómo le ve esta decisión que tomó el gobierno de Noboa, Daniel Noboa? Mire, es muy complejo en el país sincerar determinadas situaciones, porque son verdades incómodas que resultan impopulares, que no provocan precisamente simpatías ni mucho menos votos, pero que en el orden de la seriedad, en el análisis y la toma de decisiones, debió haber ameritado que nunca exista, porque desde el inicio, si hubiese mediado un criterio de sensatez, de equidad, lo que se debió haber preocupado el gobierno que empezó con esto es de establecer subsidios focalizados, no de carácter general, porque esto termina siendo una maldad en contra de los más pobres y es algo que desgraciadamente ha resultado muy difícil que se pueda generar conciencia entre la ciudadanía, que estos impuestos generales son regresivos y que paradójicamente los que más se benefician son aquellos que más plata tienen, ¿no? Pero bueno, finalmente en varios momentos se ha intentado, en algunos se ha logrado que la gasolina pueda no sincerarse completamente, pero sí ir al menos eliminando parcialmente ese subsidio, pero al diésel no se lo había tocado desde hace mucho tiempo. Por el temor a protesta, ¿no? Sí, porque además el impacto tiene que ver fundamentalmente con sectores productivos como los de la transportación pública, como de la comercialización de productos, y eso sin duda alguna genera otro tipo de efectos en la economía. Y hoy el gobierno del presidente Noboa, con el cual yo soy muy crítico, ha tomado la decisión de levantar parcialmente, porque tampoco es que está levantado en su totalidad, liberalizado el precio, por lo tanto levantado totalmente el subsidio, pero sin lugar a dudas es un sinceramiento importante en el precio, que por lógica, dado que en estos intentos anteriores o en estas concreciones que con anterioridad se han dado respecto del precio de los combustibles, genera una cantidad de contratiempos porque especialmente un sector que es el movimiento indígena se convirtió en una especie de abanderado de esta causa. Es insólito, ¿no? Ellos deberían ser los promotores más bien de que se levanten los subsidios generalizados y se los focalicen. Pero lo increíble
es que es precisamente el sector indígena el que aboga porque a través de los subsidios se les favorezca a los más ricos. Inentendible, pero así es. Hay compensaciones. El gobierno ha anunciado, sin duda, ayudar a la transportación, el tema de a los agricultores, créditos, en fin. Pero y va a salir un costo casi igual al que se van a ahorrar con la eliminación de los subsidios. Es que el levantamiento del subsidio implica que debe provocarse un redireccionamiento de ese dinero. No es que, claro, no es que se levante el subsidio y ese dinero se quede en las nubes o algo. No, o sea, hay un replanteo del destino para el cual se dirigen esos recursos, y en una primera fase es sensato desde el punto de vista político y social sobre todo, que se vayan, que en tanto la economía vaya asimilando, se produzcan este tipo de compensaciones a aquellos sectores que directamente están influenciados por el consumo de este combustible. ¿Por qué eliminar este subsidio? ¿Hacía falta necesariamente? ¿Influye en la caja fiscal? ¿Por qué buscarse inconvenientes? ¿Por qué propiciar esto que va a ser un caos? Porque esto se va a repetir. A ver, tiene una serie de efectos en diversas áreas. En lo económico, desde luego que sí le provoca una afectación sustancial en la caja fiscal, porque es en definitiva del fondo de todos los ecuatorianos, a través de los impuestos, de la explotación de los recursos naturales, que se toma ese dinero para subsidiar. Pero desde el punto de vista social, que insisto, es de lamentar que no se haya podido provocar la alfabetización necesaria. Esto es... Socialización. Claro, que la gente logre interiorizar, inteligenciarse de cómo es que funciona la cosa. Pero digo, sobre todo desde el punto de vista social, esto es terrible. Quizá para ejemplificar y poder tener una idea más clara, lo del gas nos puede permitir analizar y tener con los elementos de juicio que incluso pedagógicamente puedan ser asimilados. Entonces, Jaime, verá, digamos, no voy a decir cifras exactas, pero simplemente para especular, verá, o digamos para ejemplificar. Digamos que cada tanque de gas es subsidiado en $1 por el Estado, por todos nosotros. Ok. La señora que vende los caramelos en la esquina seguramente utilizará un tanque de gas que le dure 2 meses. Esto significa que el Estado le estaría dando 50 centavos cada mes a esta gente que es recontra pobre. ¿Ok? Supongamos que usted y yo gastamos un tanque de gas al mes. Si nos da el Estado $1 de subsidio, implica que a nosotros nos da $1. Nosotros que no somos del mismo nivel de pobreza de la señora que vende los caramelos, recibimos $1 y la señora recibe 50 centavos. Hay una injusticia. Por supuesto, imagínese en gente que tiene piscinas, que caliente el agua con tanques de gas. No sé, digamos que gasten 5 tanques de gas al mes en la piscina. Resulta que el Estado les da a ellos $5 y a la señora caramelera le da 50 centavos. Esto es lo que pasa con los subsidios generales. Debería focalizarse. Hay cómo focalizar. A ver, siempre hay dificultades, pero cada vez con los avances tecnológicos hay más posibilidades de hacer con menos distorsión la focalización de los subsidios. La lógica es que el subsidio sea entregado directamente al beneficiario. Claro. Ya, eso sería lo más adecuado. No siempre esto es muy fácil de que se pueda concretar, pero además esos subsidios deben estar acompañados de otros estímulos que incidan para romper la cadena de la pobreza. Por eso es que eso explica el por qué a veces cuando le dan determinado bono le dice, pero esto es con la condición de que usted me muestre que le ha vacunado a su guagua con las dosis que corresponde. ¿Por qué razón? Porque si usted no le vacuna al niño,
eso le va a producir secuelas de carácter físico, de carácter intelectual, lo cual va a incidir para que siga la pobreza. Entonces, en el orden económico y en la búsqueda de la equidad, siempre se trata de analizar y encontrar mecanismos a través de los cuales el ideal de la justicia social sea efectivo. Pero estos subsidios generales son todo lo contrario. No contribuyen a buscar la Y equidad, más aún el tema del sino contrabando, ¿no? profundizan. Se llevan a Colombia o a Perú Sí, y venden a precios más altos. eso sí, en lo social se profundizan las desigualdades. La brecha, ya. ¿Sí? Pero además, como usted señala, hay este otro aspecto que tiene que ver con lo delictivo. Y es increíble, en consecuencia, que el sector indígena, la dirigencia indígena, que más bien por su naturaleza debe estar llamada a buscar las reivindicaciones para los más pobres, terminen siendo los abanderados de defender estos subsidios generales que terminan beneficiando a la gente que más plata tiene. Es increíble. Juan Manuel, ¿cree usted que, conociendo lo poco que le conocemos al presidente, dé marcha atrás en este decreto que elimina los subsidios a los combustibles al diésel, con tanta protesta porque se va a incendiar el país? Bueno, es relativo esto del grado de dificultades que se lleguen a dar. ¿Por qué razón, Jaime? El conflicto político-social no es lineal. Ya. Esto es jerarquizado, es una escala. Problema, conflicto, crisis, caos. Ok. Ya ocurrió con el gobierno de Lazo y de Moreno. Para empatar, en el caso de las medidas de hecho que generan y realizan los indígenas, usted también tiene diversas modalidades con diversa intensidad, con diversos riesgos para la población y para el gobierno. Está la movilización, el paro y el levantamiento. La movilización es un problema. El paro va entre el problema y el conflicto. El levantamiento es un sinónimo de crisis y eventualmente de caos. Entonces, al momento lo que tenemos es una declaratoria de paro. Quiero decir que en la escala del conflicto estamos entre el problema y el conflicto, no en la crisis. Usted me preguntaba qué es lo que yo avisoro sobre el comportamiento que puede tener el gobierno. ¿No? El presidente, ya. Que pase de conflicto a crisis depende de los paralizados y depende del gobierno, porque esta es una confrontación. O vuelve una negociación también. Sí, va a depender del manejo. Nosotros tenemos antecedentes que demuestran cuál es la personalidad del señor Noboa, que más allá de la firmeza, él tiene incluso rasgos autoritarios. Vea lo que pasó con el asalto a la Embajada de México. En condiciones normales, ¿a quién se le puede ocurrir que un presidente de la República ordena que se violente una sede diplomática con la justificación de recapturar a un delincuente? No tenía por qué hacerlo. Esto puede generar una crisis internacional. Lo hizo. Con esos antecedentes, usted tiene que empatar también con lo que está aconteciendo con las fuerzas del orden. Hemos visto que desde el año pasado, el control de la seguridad interna ya no está en manos solo de la policía, sino de las Fuerzas Armadas también. ¿No? Quiere decir que lo que normalmente hace la policía, hoy también normalmente están haciendo las Fuerzas Armadas. Esto relacionándolo con un paro, en donde los bloqueos, las complicaciones, las interrupciones que generan los que están en la medida de hecho, generan malestar y por lo tanto requieren represión. Con estas características de personalidad del presidente, con la participación permanente que están teniendo las fuerzas militares, es perfectamente posible que nos conduzca a un escenario de una represión dura.
Consecuentemente, yo dudo muchísimo que Noboa dé marcha atrás con la medida de levantamiento parcial al subsidio al diésel. Ahora, ¿qué podría agravar y volver el conflicto en crisis con la decisión del movimiento indígena? Si es que los transportistas deciden también paralizarse. Eso sí tiene otros ribetes. Y esto lo digo no a partir de lo teórico, sino que cuando yo estuve en el Ministerio de Gobierno, ya pasó, ya tuvo esa experiencia, mi función, ¿no? precisamente, era lidiar con los problemas de gobernabilidad en relación a los movimientos sociales y al movimiento indígena. Así es que eso me llevó a mí a estudiar hasta antropológicamente el tema del movimiento indígena para a partir de eso diseñar una estrategia que básicamente a nosotros nos resultó efectivo, porque no es que usted necesariamente puede impedir que se den medidas de hecho, sería un anhelo casi utópico que pase eso, pero lo que un gobierno tiene que evitar a toda costa es que se llegue al levantamiento indígena, porque eso desestabiliza. Cuando se provoca un paro, la consigna es abajo el incremento al precio del diésel, en contra de las medidas neoliberales, hasta ahí. Cuando se produce un levantamiento, la consigna es que se vaya el gobierno. Entonces, el gobernante tiene que evitar que se den las condiciones para que se llegue al levantamiento indígena. Y nosotros, sobre el particular, le comento, Jaime, yo interactuaba muy estrechamente con el secretario de Pueblos y Nacionalidades, que era Luis Pachala. Bueno, Pachala era un hombre muy astuto y él me permitía a mí disponer de mucha información. Además, en esa secretaría sí había gente con criterio estratégico. Entonces, eso nos permitió a nosotros controlar los riesgos, porque durante la época que yo estuve allí en el Viceministerio de Gobernabilidad, hasta diciembre del 2021, subía todos los meses el precio de la gasolina, que es el pretexto del movimiento indígena. Bueno, en el análisis nosotros llegamos a concluir que efectivamente era muy probable que se dé un paro de indígenas. Y en realidad ocurrió eso a finales de octubre del 2021. En contra del incremento al alza de la gasolina, nos hicieron un paro nacional y resultó lo que nosotros habíamos calculado. O sea, 3 días. Un primer día flojo, un segundo de mucha intensidad y un tercero de decaimiento. Tanto decayó que esto coincidió con que venía el feriado por difuntos y por la independencia de Cuenca, que los dirigentes salieron a decir que, como viene el feriado, ellos también se iban de feriado y que regresaban luego de la vacación. No volvieron. Cuando se complica Lazo, en junio del 2022, nosotros ya no estábamos allí en el gobierno. No existían condiciones para que se produzca un levantamiento indígena. Es el presidente Lazo el que arma el levantamiento indígena cuando torpemente decide encarcelarle a Leonidas Issa, que era el presidente de la CONAIE. Ese momento armó el levantamiento indígena. En otras palabras. Mueve el avispero, ¿no? Claro. Si le decía que en el orden de la intensidad, el paro es manejable, pero el levantamiento ya es muy complicado. Y los gobiernos no se preocupan de tener una estrategia adecuada o de aplicar adecuadamente la estrategia que diseñaron. Hay que decir que no terminan cayendo por el levantamiento indígena, terminan cayendo por pendejos. Por tomar malas decisiones. ¿Cómo ve usted, Juan Manuel, el hecho que el gobierno haya trasladado su sede a Latacunga y también la vicepresidencia a Otavalo? ¿Qué lectura le damos a eso? ¿Qué estrategia tal vez hay? Yo veo detrás de eso una estrategia militar. Porque en principio... Sacar el conflicto a Quito. Claro, a ver, verá. No solo eso. Hay 2 cosas de aquí. Efectivamente, en lo simbólico, para los protestantes, Carondelet, la sede del gobierno, es una especie de trofeo. O sea, llegar a la Plaza Grande, gritar en la Plaza Grande. Carondelet, ¿no? No tanto
tomarse, pero gritar desde de las afueras de Carondelet en contra del gobierno, en el imaginario del protestante es un hito importantísimo. Parecería que le están gritando en la oreja al presidente. Algo simbólico, bueno, ya. Cuando no está el presidente en Quito, Pierde peso ese sector. el símbolo se debilita. Bueno, sensato, digamos, en una estrategia, salir de Quito. ¿Y por qué no sale a Guayaquil? Bueno, Moreno salió a Guayaquil. ¿Y por qué no sale a Quevedo, por así decirlo? ¿Por qué se va precisamente a la Tacunga y a Otavalo? Yo le encuentro una explicación a eso. Ahí están los sectores en conflicto. Organizados. Cuando hay los indígenas. paros, también la violencia, la virulencia no es igual en todos lados. Nosotros habíamos verificado que hay dos sectores donde esto es más intensamente violento. Entre la Tacunga y Cutuglagua, al sur de Quito, y entre Cangagua y San Roque, acá en el norte. Aquí en Imbabura, ya. Entonces, yo presumo que es una decisión de, por un lado, incentivo, de provocación, y por otro, también de disuasión. ¿Por qué razón? En donde está el presidente, hay más razón para actuar militarmente. Porque ahí está el poder constitucional. Claro. Exacto. Si es que está más militarizado, las posibilidades de reprimir la protesta son mayores, porque están listos allí una gran cantidad de militares, no tienen que estar trasladándose desde otros lados, porque ya están allí. Entonces, yo estimo que esto es parte de una estrategia militar de provocación y de disuasión, porque sería demasiado ingenuo pensar que decreta el levantamiento parcial del subsidio al diésel y no va a pasar nada. No. Este presidente nos ha demostrado dos cosas. Que en lo programático improvisa. Esto de la constituyente es evidente que es una improvisación. Varias de esas preguntas a la Corte Constitucional, sacadas de la manga. Pero cuando aplica las decisiones, el tipo sí lo hace con esquema estratégico. Es que es autoritario, como usted dice. Sí. De tal manera que cuando... A ver, primero, parte de este manejo estratégico es que lo hace con sorpresa y con celeridad. Mire, la vocera presidencial, en una rueda de prensa... Carolina Jaramillo, sí. Carolina Jaramillo anuncia que van a ser desvinculados miles de funcionarios públicos. Mientras está dando la rueda de prensa, ya estaban en el Kipux las acciones de personal despidiéndolos. Es decir, la sorpresa y la celeridad. Eso me habla a mí de que hay alguien con criterio estratégico que está manejando estos esquemas de aplicación de las decisiones. ¿Quién está detrás de él, no? Hay que averiguar. Sospechamos, pero tampoco sabemos íntegramente. En todo caso, lo cierto es que si nos ha dado muestras que arma las marchas contra la Corte Constitucional, suelta este tema de la constituyente. Esto evidencia que hay criterio estratégico. Por lo tanto, sería infantil pensar que decidió levantar el subsidio al diésel sin analizar los escenarios, asumiendo de que sí van por allí a emitir un comunicado rechazando. No, deben haber tenido clarísimo que iba a haber jaleo con los indígenas y con los transportistas. ¿Y por eso será que le cambió de gobernador acá en Imbabura a Israel Cabeza por un indígena como es yo estimo el señor Amaguaña? Bueno, mire, yo estimo que el propósito va por allí, ¿no? Supongo que la idea es que él sea un interlocutor, en otras palabras, que sea también un divisionista. Yo no lo conozco al señor Amaguaña. He tratado de averiguar, sobre todo con gente de Otavalo, y a partir de lo que me han comentado, yo no creo que es la medida más acertada. A ver, en general, cuando usted esté en un conflicto de estos, no es conveniente cambiar el equipo. Porque el que viene, imagínese,
pucha, es como que usted entra al partido En el fútbol, cuando ¿no? ya está perdiendo 3-0. Pues. Y no es conveniente cambiar. Ya, y son el minuto 80. Ujú. O sea, ¿cómo le hace? Pues no. O sea, tendría que ser, Ni que fuera Maradona o Pelé. ¿No? no, 3 veces Messi, ¿no es Claro. cierto? Para que en 10 minutos empate el partido. Entonces, en principio no es aconsejable en una situación de conflicto cambiar al equipo, a menos que el que viene tenga ciertas condiciones personales que cambien radicalmente el manejo en relación a lo que hacía el antecesor. Porque, vea, cuando usted va a trabajar en algún lugar, hasta conocer físicamente dónde queda el baño le cuesta. No, y el tema de los tenientes políticos, jefes políticos. El equipo. Cambiar el equipo Ya. a estas alturas, no. Y además tiene que ser alguien que genere respeto, tal respeto, que coordine la implementación de operativos militares y policiales. O sea, que se gane el respeto de los comandantes que están afincados acá en la provincia. Eso no es fácil. Claro. Juan Manuel, este tema de la Asamblea Constituyente es parecido a lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa, que convocó a una consulta para una Asamblea Constituyente, tuvo mayoría allí. ¿Es algo parecido el escenario o es diferente? Tiene sus analogías, no es totalmente parecido ni es totalmente diferente. Vivimos una época de polarización. ¿Cuándo ocurrió lo de la constituyente promovida por Correa? 2008, ¿no? 2008, antes de eso, pues no, 2006, creo que fue 2007, ya. Usted tenía una cantidad multicolor de organizaciones Que políticas. respaldaban al izquierdismo. Pero además aparte de eso, digamos que en el escenario político del Ya. país tenían participación en la Asamblea Nacional, en Congreso en ese tiempo. Bueno, hoy resulta que esto no es así. No, usted tiene dos fuerzas ahí, el correísmo y el oficialismo. El novoísmo y el correísmo. En otras palabras, ¿no? Los que están sueltos son unos poquitos. Independientes como Pablo Así Jurado. es. Ok. Hoy la realidad es de una radicalización que nada tiene que ver con lo que pasó en esa época. En lo social también hay una polarización y no solo aquí en el Ecuador. Pasa en todo el mundo occidental. No tiene este momento una corte constitucional que pueda someterse fácilmente a lo que diga el Ejecutivo. Es posible que exista jaleo en relación a la propia convocatoria que están intentando a la constituyente, porque es un filtro inevitable, pero usted no tiene disposición, como en la época de Correa, para que el Tribunal Electoral directamente convoque a una consulta para determinar si hay o no constituyente. Ya. Hoy no hay esa posibilidad, por ejemplo. O sea, si la Corte Constitucional le dijo no, ahí queda la vaina. ¿En ese tiempo no había corte? Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pero existía la posibilidad de que directamente el Tribunal Supremo Electoral pueda convocar. Hoy no hay esa. No, en la no carta existe esa política posibilidad. No. Recuerde usted que por eso el paisano de acá de la provincia, Acosta, Acosta Alpino. Jorge Acosta, ¿no es Claro, cierto? Ibarreño, sí. Los Zabalín. destituyó a un poco de diputados, 52 me parece. ya, y fueron relevados por los que le llamaron los diputados Los de los manteles, manteles, ¿no? Claro. ya, porque existía la posibilidad jurídica de la convocatoria directa del Tribunal Supremo Hoy, en Electoral. cambio, pasa el filtro por la corte. Así es, no hay cómo hacerlo directamente. El presidente no podría hacerlo, siempre va a tener que pasar por la ¿Y si aduana la Corte de la dice Corte sí? Constitucional. Bueno, allí se provocará esto, pero El pueblo puede que diga no. es posible, Claro, así es, claro, así es. es un globo de ensayo, Sí, creo. sí. Porque todas estas medidas, sin lugar a dudas, influyen en el capital político de Noboa, pero creo que él busca profundizar el escenario de polarización. A él le interesa Con el que la objeto cosa de- sea correísmo-anticorreísmo, porque Para- él es el que está en la cancha del anticorreísmo, el único que está ocupando ese espacio de la cancha. Y claro, le conviene mantenerle debilitado al correísmo. Por eso hace lo que hace, ¿no? Y los alcaldes, usted ve al de Guayaquil, al de Quito, en la condición que están. Ok. Entonces digo, no es un escenario igual de parecido. Creo que si se llegase a dar una constituyente, serían electos
fundamentalmente de estos dos sectores. Pero tendría que renunciar a los actuales diputados, ¿no? No. ¿Cómo? A ver, va a depender del estatuto que plantee el presidente. Tiene que ser inmediato, entonces. Tiene que dejar en su cargo. No, en el estatuto, Claro. de acuerdo a lo que dice la Constitución, la Ley de Garantías, en el estatuto tiene que establecerse todo lo relacionado al funcionamiento de la constituyente. ¿Cuántos serían? ¿Cómo serían electos? ¿Qué requisitos se reunirían? Pero, a ver, hay una restricción que es muy relativa, ¿no? Los diversos fallos de la Corte Constitucional determinan que no puede haber una asamblea constituyente con plenos poderes. Es decir, que ejerza... En el 2007. Esa sí fue de plenos poderes, pues no, porque le mandaron a la casa al Congreso y asumió las veces de Parlamento ecuatoriano, el congresillo que llamaban, y tomaba decisiones propias del Parlamento. Hoy es diferente. Entonces, hoy no hay cómo hacer eso. Teóricamente, tampoco podría esa constituyente revisar los derechos fundamentales que constan en la actual Constitución. No puede borrar y va de nuevo, ¿no? No puede hacer eso de acuerdo a lo que dicen los fallos de la Corte Constitucional. Digamos, a lo teórico, a lo normativo. Pero Jaime, una vez que se instala una asamblea constituyente, olvídese, puede convertirse en un trucutú, que pase cercas y todo lo demás. Puede haber un grave conflicto político. Es perfectamente posible que si se da una mayoría adepta al gobierno, pueda sobrepasar tranquilamente los límites que en estos fallos ha establecido la Corte Constitucional. Es un escenario de mucha inestabilidad para el país. Y en medio de la inseguridad y la crisis. Y además, Jaime, yo estaba revisando, haciendo una comparación entre los países latinoamericanos, qué cantidad de constituciones ha tenido cada uno. Nosotros disputamos los 3 primeros lugares en cantidad de constituciones. El país que más constituciones ha tenido es Venezuela, con 29 constituciones. Ecuador 20. Le sigue Haití con 23 y a continuación nosotros estamos con 20. Ni Bolivia, que también ha sido un país muy inestable, tiene tantas constituciones. Pero si es que los problemas de un país fuesen resueltos a partir de la instalación de asambleas constituyentes, si Argentina ha tenido 3 constituciones en toda su vida, si Uruguay ha tenido 6, esos países deberían estar en una condición paupérrima frente a las 20 que hemos tenido nosotros. Y Estados Unidos solo enmiendas, ¿no? Y enmiendas nada más. Entonces, si en la comparación aparece que Haití, que tiene 23 constituciones, está en la inmunda, lo mínimo que tenemos que revisar es si tiene sentido o no una asamblea constituyente de cara a los problemas. 100 millones, no sé cuánto cuesta. Porque es que no son solo recursos económicos, que también cuentan, por supuesto. Claro. Todo proceso electoral es un enfrentamiento entre ciudadanos. O sea, termina resquebrajando el tejido social, porque no se profundizan únicamente las discrepancias de criterio, sino los desafectos. Nos terminamos odiando entre ecuatorianos a propósito de los procesos electorales. Entonces, ¿tiene sentido que se convoque a una constituyente con el pretexto que a través de eso va a ser posible cambios radicales en el país y combatir la delincuencia? Esto es más cuestión de, por un lado, políticas públicas, y por otro, si de lo que se trata es de revisar la arquitectura de la estructura administrativa del Estado, lo lógico es que se promueva un diálogo amplio y que a partir del diálogo, de la discusión, del debate, se puedan llegar a acuerdos. Y si sobre algunos temas importantísimos, que se consideren importantísimos, no es posible tener un consenso, bueno, eso sometámoslo para que el pueblo decida. Pero esta locura
de meternos otra vez en este lío de la constituyente, termina siendo parte de lo que yo llamo el pendejismo democrático, la tontería democrática, el abuso de la democracia para, en última instancia, lograr que eventualmente el mandatario de turno sea el beneficiario. Porque lo que ocurre regularmente, ya tenemos experiencia aquí y en otros países, es que si gana con mayoría la Asamblea Constituyente el mandatario, termina siendo una constitución con reglas de juego de acuerdo a su estatura y a su peso corporal. Un traje a la medida, como dicen. Nada extraño sería que de pronto resulte que se revise la prohibición actual que existe en la Constitución de más de una reelección para el presidente. De pronto volvemos a la época del correísmo y que esto sea indefinido porque dicen, es que si el pueblo lo decide, ya es cuestión del soberano. No, la democracia, entre una de sus características, tiene que identificarse con la posibilidad de la alternancia en el poder, del juego equitativo en los procesos electorales. Y si es que existe reelección indefinida, la posibilidad de alternancia se reduce, porque además quien está ejerciendo el poder tiene ventaja frente al resto. Y quién sabe que el gobierno esté pensando ya en el 2029. No solo en el 2029, sino en irse más allá del 2029. Si le quita la restricción de la reelección por más de un periodo, olvídese, lo podemos tener por mucho tiempo más atrás. ¿Quién sabe que por allí van los propósitos? Muy bien, gracias Juan Manuel por aceptar esta entrevista. No, ¿qué pasó, Jaime? Para mí siempre es un deleite. ¿No le he visto sobre al doctor estas Osvaldo cosas. Hurtado? No lo he visto, he dialogado muy poco. Pero está bien físicamente, ¿no? Sí, es un hombre brillante. Muy lúcido a pesar de sus 83 años. Y un hombre valiente, verá. Porque contrariamente a él, otro expresidente que también tiene mucha producción literaria en la materia, decidió jubilarse, retirarse de la política, no hacer ninguna crítica a los gobernantes de Rodrigo turno. Borges. Sí, y eso no es propio de los demócratas. Es decir, uno si es demócrata muere defendiendo principios. Esté quien esté sentado en Carondelet, hay que decir lo que uno piensa. Muy bien. Juan Manuel Fuertes, en Expectativa. Gracias a ustedes por aceptar esta entrevista, por seguir con nosotros. Hemos transmitido desde Vinilo Lounge en el centro de la ciudad, un sitio elegante para compartir con amigos. Que tengan un buen fin de semana. Mañana estaremos en una entrevista también con el cantante Román Mera, cantante